Vi a Mariela lanzar una maleta de cuero al lago y marcharse sin mirar atrás. Corrí hacia la orilla. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña. Metí las manos en el agua helada y logré sacar la maleta empapada y tan pesada que parecía contener un pecado. Mis dedos temblaban, casi se me escapa. Entonces escuché un sonido ahogado, un gemido leve que venía desde dentro. Por favor, que no sea lo que estoy pensando, susurré, intentando abrir el cierre húmedo. Estaba atascado, pero cedió de golpe. En ese instante, el corazón se me detuvo. Lo que vi dentro me heló el alma de una forma que no había sentido en mis 63 años. Me llamo Elena Vargas. Desde que enterré a mi único hijo, Sergio, hace 8 meses, la casa junto al lago de Pátzcuaro se volvió un eco sin fin. Donde antes sonaban guitarras y risas, ahora solo queda el zumbido del ventilador y el crujir del viento colándose por las rendijas. Aquella tarde de septiembre, mientras bebía mi té en el porche, algo rompió la calma. Un coche gris apareció por el camino de tierra levantando polvo. Era Mariela, mi nuera. Conducía como si huyera del infierno sin frenar en las curvas. Mi estómago se apretó, algo andaba terriblemente mal. Detuvo el coche de golpe, el motor rugiendo. Bajó casi tropezando, el rostro rojo, los ojos desbordados, el cabello suelto pegado al sudor. Abrió la cajuela con tanta fuerza que pensé que la arrancaría. Fue entonces cuando vi la maleta, la misma de cuero marrón que le regalé el día de su boda. Para que guardes tus sueños donde nadie los toque, le dije aquella vez. Qué ironía más cruel. Mariela la arrastró con torpeza. Se notaba el peso. Le temblaban los brazos, respiraba entrecortado. Miró a los lados nerviosa, culpable, como si el aire mismo la estuviera juzgando. Mariela, grité desde el porche, pero no respondió. Tal vez no me oyó. Tal vez no quiso hacerlo. Caminó hasta la orilla. Cada paso suyo parecía un castigo. No solo cargaba una maleta, cargaba un secreto. La balanceó 1 o 2 veces, y a la tercera la lanzó. El golpe del agua sonó como un disparo. La superficie del lago se estremeció, el sol se reflejó en ondas doradas antes de tragársela. Mariela volvió corriendo al coche, arrancó y desapareció por el camino de polvo, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que la tarde. Me quedé quieta. El calor, el lago, la maleta, todo se volvió irreal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Bajé las escaleras, crucé el jardín y tomé el sendero. Corrí como no lo hacía desde hacía años. El aire me cortaba la garganta. Cuando llegué al borde del lago, el cielo ya empezaba a teñirse de cobre. La maleta seguía flotando, hundiéndose despacio. El cuero estaba oscuro, hinchado por el agua. Sin pensar me metí al lago. El frío me mordió las piernas, el lodo me succionaba los pies. Extendí los brazos y tiré del asa. Pesaba como si dentro hubiera piedras. Tiré otra vez jadeando. El agua me golpeaba la cara. Finalmente logré arrastrarla hasta la orilla. Y entonces lo escuché, un sonido débil, casi un lamento desde adentro. Mi sangre se congeló. No puede ser, susurré desesperada. Busqué el cierre oxidado, resbaloso. Mis dedos se negaban a obedecer. Vamos, repetía entre dientes con lágrimas nublándome la vista. Forcé el cierre 1 vez, 2, hasta que cedió. Abrí la tapa. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Dentro, envuelto en una manta celeste empapada, había un bebé. Tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil. Su piel pálida, los labios morados, los párpados cerrados. No se movía. Dios. No, murmuraba apenas respirando. Lo saqué con cuidado, temblando. Estaba frío, casi sin peso. Su cabecita cabía en la palma de mi mano. El cordón umbilical aún colgaba atado con un pedazo de hilo rústico, no con una pinza. Alguien lo hizo en secreto, pensé horrorizada.
Acerqué mi oído a su pecho. Nada. Silencio. Luego puse mi mejilla sobre su nariz y sentí una exhalación leve tan débil que creí imaginarla. Pero estaba ahí. Tom estaba vivo. Apenas pero vivo. Lo apreté contra mi pecho y mis piernas casi cedieron. Corrí hacia la casa empapada, el agua chorreando los pies, sangrando por las piedras. No sentía dolor, solo urgencia. Entré gritando sin saber qué decía quizás. Ayuda quizás solo un gemido. Con una mano tomé el teléfono, con la otra lo sostuve fuerte contra mí. Marqué al 911. Los dedos me temblaban, el aparato casi se me cae. 1, 2 veces. A la tercera logré marcar. ¿Cuál es su emergencia?, dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Un bebé. Soy Elena Vargas. Encontré un bebé en el lago. No responde. Está frío. Está morado. Por favor envíen ayuda. Señora, necesito que se calme. Dígame su dirección. Balbuceé la dirección de mi casa en las afueras de Morelia. Las palabras me salían a trompicones como si no fueran mías. La operadora me indicó que colocara al bebé sobre una superficie plana. Empujé con el brazo todo lo que había en la mesa de la cocina. Platos, papeles, un florero. Todo cayó al suelo con un estrépito que me hizo temblar, pero nada importaba. Puse al bebé sobre la mesa. Tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil. ¿Está respirando?, pregunté. Usted dígame, respondió la voz. Mire su pecho, se está moviendo. Contuve el aire observando. Un movimiento leve, casi invisible, como un suspiro atrapado en la piel. Sí. Creo que sí. Muy poco. Pues este. De acuerdo, escuche con atención, dijo la operadora. Tome una toalla limpia y séquelo con cuidado. Luego, envuélvalo para mantenerlo caliente. La ambulancia ya está en camino. Obedecí. Corrí al baño, tomé toallas al azar. Mis manos torpes frotaban su cuerpo diminuto, tembloroso. Cada segundo era una eternidad suspendida entre el miedo y la fe. Lo envolví en toallas limpias. Lo tomé de nuevo, lo apreté contra mi pecho. Empecé a mecerlo sin pensarlo, un gesto que venía de algún rincón antiguo de mi alma. Aguanta, pequeño, le susurré. Por favor, aguanta. Ya vienen a ayudarte. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Me dejé caer en el suelo de la cocina, el cuerpo empapado, el bebé sobre mi pecho. Canté. No recuerdo qué canción era. Quizás la misma que tarareaba cuando Sergio, mi hijo, era un niño. Quizás solo un murmullo sin sentido. Lo único que quería era que sintiera que no estaba solo. Las sirenas rompieron el silencio. Luces rojas y blancas parpadearon a través de la ventana. Corrí hacia la puerta. 2 paramédicos bajaron de la ambulancia, un hombre mayor de barba entrecana y una mujer joven de rostro serio, con el cabello oscuro recogido en una trenza apretada. Ella me pidió al bebé sin una palabra. Lo tomó con una precisión fría que me partió el corazón. Escuchó con el estetoscopio, revisó su piel, sus reflejos. Su expresión era neutra, pero sus hombros se tensaron. Hipotermia severa. Posible aspiración de agua, le dijo al compañero. Tenemos que movernos ya. Lo colocaron en una pequeña camilla, le pusieron una máscara diminuta de oxígeno. Las manos de ambos volaban conectando cables y monitores, hablando en ese lenguaje de urgencia que solo los que han visto la muerte tan de cerca comprenden. El hombre me miró. ¿Usted viene con nosotros? No fue una pregunta. Subí a la ambulancia. Me senté en un asiento lateral, helada, empapada. No podía apartar la vista del bebé, rodeado de aparatos que zumbaban y pitaban. La ambulancia arrancó. El mundo afuera era un torbellino de luces y sombras. ¿Cómo lo encontró?, preguntó la paramédica mientras vigilaba los monitores. En una maleta. En el lago. Vi a alguien arrojarla. Ella levantó la mirada, luego miró a su compañero. Algo cruzó sus ojos, preocupación o quizás sospecha.
Vio quién era. Abrí la boca, la cerré. Sentí el vacío llenarme por dentro. Sí. La vi. Era Mariela, la esposa de mi hijo, la mujer que lloró en su funeral hasta quedarse sin voz, la misma mujer que hoy trató de hundir a un recién nacido. ¿Cómo podía decirlo en voz alta? ¿Cómo podía siquiera creerlo? Sí, repetí, al fin casi sin aire. Estoy segura de lo que vi. Llegamos al Hospital General de Ciudad de México en menos de 15 minutos. Las puertas de urgencias se abrieron con un golpe seco. Médicos y enfermeros rodearon la camilla gritando números, órdenes, palabras que no entendía. Se llevaron al bebé por unas puertas dobles. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. Señora, tiene que quedarse aquí. Los doctores están trabajando. Me condujo a una sala de espera con paredes crema y sillas de plástico frío. El olor a desinfectante se metía en los pulmones. Me senté tiritando. No sabía si era el frío del agua o el horror. Tal vez ambos. La enfermera se sentó frente a mí. Tenía arrugas suaves alrededor de los ojos. En su gafete leí enfermera Julia Ramírez. Voy a necesitar que me cuente todo lo que pasó, dijo con voz serena. Y hablé. Desde el momento en que vi el coche de Mariela hasta cuando abrí la maleta. Julia tomaba notas en una tableta, asintiendo sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro. La policía querrá hablar con usted. Esto es intento de homicidio. Tal vez algo peor. Intento de homicidio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como pájaros negros. Mi nuera, la esposa de mi hijo, una asesina. No podía asimilarlo, no podía entender. Julia puso su mano sobre la mía. Usted hizo lo correcto. Salvó una vida hoy. Pero no era así como me sentía. Era como si hubiera abierto una puerta que jamás debí tocar. Como si hubiera visto el rostro oscuro de alguien a quien alguna vez llamé familia. Pasaron 2 horas antes de que un médico apareciera. Joven, tal vez de 35, con ojeras profundas y manos que olían a jabón. El bebé está estable, dijo. Está en la UCI neonatal. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas serán críticas. ¿Va a vivir?, pregunté con la voz quebrada. No lo sé, contestó con brutal honestidad. Haremos todo lo posible. Media hora después llegó la policía. 2 agentes, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño tenso, y un hombre joven que tomaba notas. Detective Laura Ibáñez, se presentó ella con voz firme. Sus ojos oscuros parecían atravesar cualquier mentira. Repitieron las preguntas una y otra vez. El coche, la hora, los movimientos de Mariela, la maleta, todo. Está completamente segura de que era su nuera totalmente. ¿Por qué haría algo así? No lo sé. ¿Dónde está ahora? No lo sé. ¿Cuándo habló con ella por última vez? Hace 3 semanas. El aniversario de la muerte de mi hijo. Laura anotó algo, levantó la vista y cruzó una mirada con su compañero. Necesitaremos que venga mañana a la delegación para hacer una declaración formal, dijo Laura Ibáñez, con ese tono que no deja espacio para objeciones. Y bajo ninguna circunstancia puede contactar a Mariela. Entendido, asentí. ¿Qué podría decirle aunque pudiera? ¿Por qué intentaste matar a un bebé? ¿Por qué lo arrojaste al lago como si fuera basura? ¿Por qué, Mariela? ¿Por qué? Los oficiales se marcharon. Julia Ramírez regresó con una manta y una taza de té humeante. Debería ir a casa a cambiarse, descansar un poco, me dijo. Pero no podía. No podía dejar solo a ese bebé, no después de haberlo sentido respirar por primera vez en mis brazos, débil, pero aferrado a la vida. Me quedé en la sala de espera mirando el suelo que reflejaba la luz de los pasillos como un espejo cansado. Julia me trajo ropa seca del almacén del hospital, pantalones de enfermera y una camiseta enorme. Me cambié en el baño.
El espejo me devolvió una mujer irreconocible con la mirada hundida y el rostro demacrado. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. No dormí. Me quedé en esa silla de plástico toda la madrugada mirando el reloj del muro. Cada hora me levantaba y preguntaba por el bebé. Estable pero crítico. Está luchando, repetían las enfermeras con una voz que intentaba sonar tranquila. A las 3 de la mañana apareció el padre Esteban, el sacerdote de mi parroquia. Alguien debía haberlo llamado. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Su sola presencia llenó el silencio como un rezo sin voz. A veces eso basta, no estar completamente sola en medio del infierno. Dios nos prueba de maneras extrañas, murmuró al fin. Esto no parece una prueba, le respondí. Parece una maldición, asintió despacio. No intentó consolarme y se lo agradecí más que a cualquier sermón. Cuando el sol comenzó a insinuarse por las ventanas, supe que ya no habría vuelta atrás. Había cruzado una frontera invisible, había visto algo que no podía olvidar, y lo que viniera después tendría que enfrentarlo, porque ese bebé, ese pequeño ser que respiraba con dificultad en la habitación contigua, se había convertido en mi responsabilidad. No lo había elegido, pero tampoco podía abandonarlo. No después de haberlo sacado del agua, no después de sentir su corazón débil latir contra el mío. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz se filtraba por los ventanales pintando todo de un naranja pálido casi irreal. Había pasado toda la noche en esa misma silla. Me dolía la espalda, los ojos me ardían, pero no podía irme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la maleta hundiéndose. Veía el cuerpecito inmóvil, los labios morados. A las 7 Julia volvió con café y un sándwich envuelto en papel aluminio. Necesita comer algo, me dijo poniéndolos en mis manos. No tenía hambre, pero comí. Lo hice por ella porque seguía allí observando. El café me quemó la lengua. El pan sabía a polvo, pero lo tragué igual. Fingía ser una mujer normal en una mañana normal haciendo cosas normales. El bebé sigue estable, dijo Julia sentándose a mi lado. Su temperatura está subiendo, los pulmones responden al tratamiento. Es buena señal. Puedo verlo, negó con la cabeza. Aún no. Solo familiares directos. Y ni siquiera sabemos quién es su familia. Familia. La palabra me golpeó en el pecho como una piedra. Ese niño tenía una madre, Mariela, pero ella había intentado matarlo. ¿Y el padre, dónde estaba? ¿Por qué nadie lo buscaba? Las preguntas se amontonaban como olas rompiendo dentro de mi cabeza. A las 9. Laura Ibáñez regresó. Esta vez estaba sola. Traía una carpeta en las manos. Se sentó frente a mí con el ceño tenso y los labios apretados. Señora Vargas, necesito hacerle algunas preguntas más, dijo abriendo el expediente. Ya le conté todo lo que sé. Lo sé, pero han surgido algunas inconsistencias. La palabra cayó entre nosotras como una sombra. Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Qué tipo de inconsistencias? Laura sacó una fotografía y la deslizó hacia mí sobre la mesa. Era el coche de Mariela el mismo, pero no estaba junto al lago. Estaba en un estacionamiento. Esta imagen fue captada por una cámara de seguridad en un supermercado a 30 minutos de aquí ayer, a las 5:20 de la tarde. 5:20, 10 minutos después de que yo jurara haberla visto lanzar la maleta. Imposible. Miré la foto una y otra vez. Era su coche, matrícula color todo. Tiene que haber un error, dije. Yo la vi. Estuve allí. La vi tirar la maleta. Lo dije, pero mi voz sonaba hueca, débil. Laura se inclinó hacia adelante, su mirada se volvió más aguda. Señora Vargas, necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Cómo era su relación con Mariela? ¿Se llevaban bien? Ahí estaba. La verdadera pregunta. Nunca nos habíamos llevado bien. Desde el día en que Sergio me la presentó, supe que algo en ella no encajaba. Demasiado perfecta, demasiado calculadora, demasiado pendiente del dinero que mi hijo ganaba como ingeniero. No éramos cercanas, admití. La culpa usted por la muerte de su hijo.
Que mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Es una pregunta sencilla, dijo Laura, sin pestañear. La culpa por el accidente. El accidente. Así lo llamaban todos. Sergio conducía de regreso a casa después de cenar con Mariela. Llovía. El coche patinó. Chocó contra un árbol. Mi hijo murió en el acto. Ella apenas con unos rasguños. Siempre me pareció extraño, conveniente incluso. Pero nunca tuve pruebas. Solo el dolor buscando un culpable. No veo qué tiene eso que ver con el bebé. Laura cerró la carpeta. Tiene todo que ver, respondió. No hemos podido localizar a Mariela. Desapareció. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Cómo que desapareció? Su casa está vacía, su teléfono apagado, y usted es la única persona que afirma haberla visto ayer. Sentí que la habitación se encogía. No me estaba acusando directamente, pero la insinuación estaba ahí flotando visible como el amanecer. Pensaba que había inventado todo, que había encontrado al bebé por otros medios, que estaba culpando a Mariela por venganza. No mentí, dije entre dientes. Vi lo que vi. Laura sostuvo mi mirada unos segundos antes de responder. Entonces debemos encontrar a Mariela, y pronto, porque si ella es la madre de ese bebé, su vida corre peligro. Hizo una pausa, y si no lo es, entonces tenemos un misterio aún más oscuro entre manos. Laura Ibáñez se levantó despacio y me entregó una tarjeta con su número. Si recuerda algo más, cualquier detalle, llámeme. Salió dejándome en el silencio del pasillo rodeada por el eco de mis propios pensamientos. Me quedé allí con la tarjeta en la mano, preguntándome si estaba perdiendo la cordura. Había visto a Mariela, lo juraba, pero la duda comenzaba a filtrarse dentro de mí lenta y venenosa. ¿Y si me equivoqué? Equivoqué. ¿Y si no era ella? ¿Y si mi dolor, mi resentimiento me hicieron ver lo que quería ver? El padre Esteban regresó al mediodía con el sol entrando a través de las ventanas y reflejándose en su crucifijo. Sostenía un rosario entre las manos. ¿Rezamos?, preguntó. Nunca fui una mujer religiosa, pero en ese momento necesitaba creer en algo aunque fuera una mentira hermosa. Asentí. Rezamos juntos en voz baja. Las palabras familiares me arrullaron como si por un instante el mundo dejara de doler. Cuando terminamos respiré más despacio. La policía cree que estoy mintiendo, le dije. La verdad siempre sale a la luz, respondió él. Aunque tarde, pero no teníamos tiempo. Ese bebé seguía luchando por su vida, y en algún lugar Mariela estaba escondida, o huyendo, o planeando su siguiente movimiento. A las 3 de la tarde, llegó una doctora distinta, una mujer de lentes gruesos, cabello recogido, voz seca. Necesitamos su autorización para realizar unos exámenes al bebé. No soy familia, lo sabemos, dijo con calma, pero usted es la única persona responsable ahora. El servicio social ya viene en camino, pero necesitamos actuar de inmediato. El bebé necesita análisis de sangre, añadió. Debemos descartar posibles daños o exposición a sustancias. Firmé sin leer. Las letras bailaban frente a mis ojos. Lo único que quería era que lo salvaran. 2 horas después apareció la trabajadora social. Marcia Ortega, joven, demasiado joven para cargar con historias como la mía. 25 quizá. Llevaba un traje gris y una sonrisa tan profesional como distante, señora Vargas dijo. Sentándose frente a mí, necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que fue usted quien encontró al bebé, ¿correcto? Otra vez, la historia, otra vez las preguntas. Pero Marcia no me miraba con sospecha. Me miraba con compasión, y eso era peor. ¿Vive sola? Sí, tiene un ingreso estable. Recibo la pensión de mi difunto esposo y tengo algunos ahorros. ¿Antecedentes penales? No. ¿Problemas de salud mental? Depresión, ansiedad. Dudé. Después de la muerte de Sergio tomé antidepresivos por 3 meses. El médico dijo que era normal.
que el duelo necesita ayuda a veces. Tuve depresión, admití. Pero ya pasó. Marcia notó algo que no alcancé a leer. El bebé necesitará un hogar temporal cuando sea dado de alta. Si llega a ser dado de alta, agregó bajando la voz. El servicio social buscará una familia adoptiva certificada. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia del Estado. Custodia del Estado. Las palabras se sintieron como un golpe seco en el pecho. Ese niño que había sostenido contra mí, que respiró por primera vez en mis brazos, ahora sería entregado a extraños, reducido a un expediente, a un número. ¿Y si yo quisiera?, dije sin pensar. ¿Y si quisiera cuidarlo yo? Marcia levantó la mirada sorprendida. Señora Vargas, usted tiene 63 años. No es madre adoptiva certificada, no tiene parentesco legal con el menor y está involucrada en una investigación activa. Yo no hice nada malo, le respondí. Le salvé la vida. Lo sé, dijo ella con un suspiro, pero el sistema tiene reglas. El bienestar del niño está primero. Su edad, su estado emocional. Debemos considerarlo. Sus palabras dolieron más que cualquier acusación. Demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado rota. Quizá tenía razón, quizá era una locura, pero cuando cerraba los ojos veía su pequeño cuerpo temblando y supe con una certeza imposible de explicar que nadie más podría amarlo como yo. Toda esa noche, después de 36 horas, Julia Ramírez me convenció de volver a casa. Necesita ducharse, descansar. Si algo cambia, la llamaremos, me aseguró. Conduje de regreso mientras el sol se hundía tras los cerros. El lago brillaba a mi derecha, cubierto por una bruma rosada. Me detuve en el mismo punto donde todo comenzó, donde había visto a Mariela lanzar la maleta. El lugar estaba vacío. La maleta ya no estaba, pero la tierra aún guardaba mis huellas. Me quedé allí mientras la oscuridad caía, preguntándome si algún día conocería la verdad, si Mariela me observaba desde algún rincón, si todo lo que creía haber visto era real. Entonces sonó mi teléfono. Era el hospital. Mi corazón se paralizó. Señora Vargas, dijo la voz de Julia, ¿necesita volver ahora? No pregunté nada. Simplemente manejé pisando el acelerador más de lo debido. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi ahogaba el sonido del motor. Julia no había explicado nada más por teléfono. Solo vuelva ahora. 2 palabras que contenían todos los miedos posibles. El bebé había muerto. Esa fue mi primera certeza. ¿Por qué si no me llamarían así? Había luchado 2 días y quizá su pequeño cuerpo ya no podía más. No había sido suficiente. No había sido lo bastante rápida. Estacioné mal cruzando 2 lugares. Corrí hacia las puertas de urgencias. Julia me esperaba allí con una expresión tensa, pero en sus ojos había algo más. «Está vivo», dijo, antes de que pudiera preguntar. «El bebé está vivo, pero tiene que venir conmigo». La seguí sin pensar a través de pasillos que no reconocía. Subimos por el ascensor al 3er piso, pasamos frente a la UCI neonatal. Seguimos caminando hasta llegar a una pequeña sala de conferencias. Dentro estaban Laura Ibáñez, Marcia Ortega y un hombre que no conocía, mayor, quizá de 60 años, con traje oscuro y lentes que brillaban bajo la luz blanca del techo. Y en ese instante supe que algo importante estaba por revelarse. Algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre Mariela, sobre el bebé y sobre mí misma. El hombre del traje oscuro tenía ese aire que solo los abogados y los que ocultan verdades saben mantener. «Por favor, siéntese», dijo Laura Ibáñez, señalando la silla frente a mí. Mis piernas parecían de aire, pero obedecí. Todos me observaban con una atención que pesaba en el pecho. «Recibimos los resultados del análisis de ADN del bebé», dijo Laura. Sus palabras cayeron en la habitación como una piedra en agua quieta. ADN. No entendía. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué estaban buscando?, pregunté cuando el silencio se volvió insoportable. Laura cruzó una mirada con el hombre del traje. Él asintió, abrió una carpeta y extendió unas hojas frente a mí.
El bebé es un niño, dijo con voz grave. Nació hace 3 días según los exámenes médicos. Laura hizo una pausa y entonces soltó la frase que me rompió el mundo Elena. Es su nieto. Las palabras me atravesaron sin sentido al principio. Las escuché, pero mi mente se negó a aceptarlas. Mi nieto, imposible. Sergio había muerto hace 8 meses. No dejó hijos, ningún embarazo, nada. Eso no puede ser, susurré. El hombre del traje habló con tono sereno. Soy el doctor Ernesto Soto, especialista en genética forense. Repetimos la prueba 2 veces. Los resultados son concluyentes. El bebé comparte un 25% de su ADN con usted. Es sin duda su nieto biológico. Hijo de su hijo, Sergio. Hijo de Sergio. El aire se me escapó del pecho. Mi hijo tenía un hijo, un niño que nunca conoció, un niño al que alguien quiso matar. ¿Cómo es posible? Mi voz sonaba lejana como si hablara otra persona. Sergio murió hace 8 meses. Mariela nunca dijo nada sobre un embarazo. Exactamente, respondió Laura inclinándose hacia adelante. Según los registros médicos y los tiempos del embarazo, Mariela debió quedar encinta un mes antes de la muerte de Sergio. Lo sabía. La habitación comenzó a girar. Ella lo sabía. Sabía que llevaba dentro el hijo de mi hijo cuando él murió. ¿Por qué lo ocultó?, pregunté apenas sintiendo las lágrimas. ¿Por qué esconderlo durante 9 meses? ¿Por qué dar a luz en secreto? Y luego intentar matarlo. Eso es lo que tenemos que descubrir, contestó Laura. Pero hay más, añadió. Escuche con cuidado, por favor. Me preparé sabiendo que lo siguiente sería peor. Hemos reabierto la investigación del accidente de su hijo y encontramos irregularidades, graves irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté con un temblor que no pude disimular. Laura respiró hondo. El coche de Sergio fue analizado nuevamente. El informe original decía que perdió el control por la lluvia. Pero pedimos una revisión completa. Encontraron señales de manipulación en los frenos. Sabotaje. Asesinato. Mi hijo no había muerto en un accidente. Lo habían matado, Mariela, susurré. Es nuestra principal sospechosa, admitió Laura. Pero necesitamos pruebas y encontrarla. Desapareció por completo. No ha usado su teléfono, no ha retirado dinero. Es como si se hubiera borrado del mapa. Me levanté. Necesitaba aire. Caminé hasta la ventana. Afuera la ciudad respiraba con normalidad, luces, tráfico, gente, que no sabía que mi mundo acababa de morir otra vez. Mi hijo, murmuré contra el cristal empañado. Mi niño, ella lo mató. Nadie dijo nada. Solo el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio. Sentí una mano sobre mi hombro. Era Marcia Ortega. Hay algo más que debes saber, dijo en voz baja. Sobre el bebé. Y su futuro. Sus ojos tenían compasión, pero también un cansancio que me heló. Como el bebé es su nieto biológico, usted tiene derechos legales. Puede solicitar la custodia. Abrí la boca para responder, pero ella levantó una mano. Será un proceso largo. Evaluaciones, visitas a su casa, estudios psicológicos. Y mientras tanto el bebé permanecerá bajo custodia del Estado. No dije sin pensarlo. Fue un rugido contenido, un estallido que me sacudió el alma. No me lo van a quitar. Es todo lo que me queda de Sergio. Es mi nieto. Es mi sangre. Lo entiendo, señora Vargas, dijo Marcia sincera. Créame, lo entiendo. Pero el sistema tiene reglas. Tenemos que asegurarnos de que el niño esté seguro. Estará más seguro conmigo que con cualquier desconocido. Tal vez, pero no es una decisión mía, replicó con tristeza. Es del juez. El doctor Soto habló otra vez con un tono clínico. El bebé sufrió hipotermia severa, casi ahogamiento. Las próximas semanas serán críticas. Necesitará cuidados especializados, monitoreo constante. Haré lo que sea, dije, lo que sea necesario. Laura se levantó su sombra alargándose sobre la mesa.
Señora Vargas no es sospechosa. Creemos su versión, pero no puede simplemente quedarse con el niño. Hay un proceso legal y necesitamos su ayuda. ¿Cómo puedo ayudar? Piense, dijo Laura. Mariela alguna vez mencionó un lugar, una casa, un pariente, alguien con quien pudiera esconderse. Cerré los ojos. Durante 3 años de matrimonio, Mariela fue un fantasma amable, siempre presente, pero nunca revelando nada. No hablaba de su infancia, ni de su familia, ni de su pasado. Y entonces lo recordé. Tiene una tía, dije, en el norte, cerca de la frontera. Sergio lo mencionó una vez. Dijo que Mariela había crecido con ella en Tijuana. Laura anotó rápido. No, hombre, no lo sé. Sergio nunca lo dijo. Es un comienzo, respondió. Uno a uno todos salieron de la sala. Solo quedó Julia Ramírez silenciosa, firme, con una mirada que me sostuvo en medio del derrumbe. ¿Quiere ver a su nieto?, preguntó. Asentí sin voz. Caminamos por los pasillos del hospital bajo una luz azulada que olía a cloro y madrugada. Julia me hizo lavarme las manos, ponerme una bata estéril. Me llevó hasta una esquina de la UCI neonatal. Y allí estaba, el gis de Sergio. Mi nieto, pequeño, frágil, envuelto en cables y respiradores, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el cabello oscuro de mi hijo, la nariz de mi hijo, los dedos largos de mi hijo. Y en ese instante supe con la certeza más dolorosa del mundo que no descansaría hasta encontrar a Mariela. Ni aunque me costara lo que quedaba de mi vida. ¿Puedo tocarlo?, susurré. Sí. Pero con suavidad, respondió Julia Ramírez. Extendí la mano por la abertura de la incubadora y rocé su piel. Era tibia, suave, viva. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor de mi índice, un simple reflejo, pero para mí fue una promesa. Hola, pequeño, murmuré. Soy tu abuela, y juro que te voy a proteger. Nadie volverá a lastimarte, lo juro por la memoria de tu padre. Sentí la mano de Julia sobre mi hombro. Necesita un nombre, dijo con voz baja. Para los registros del hospital hasta que el juez o la madre aparezcan. Sergio me lo había dicho una nochebuena entre brindis y risas. Si algún día tengo un hijo, se llamará Mateo como tu papá. Mateo, susurré. Su nombre es Mateo. Me quedé allí toda la noche sentada junto a la incubadora sosteniendo su mano. Le canté las mismas canciones que arrullaban a Sergio cuando era niño, prometiéndole un futuro que no sabía si podría darle, pero prometiéndolo igual. Porque ya lo sabía, ese bebé no era un extraño. Era mi sangre, mi familia. Todo lo que quedaba de mi hijo asesinado, y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara. Ni el sistema, ni Mariela, nadie. Los días siguientes fueron un infierno hecho de papeles y relojes. Me despertaba a las 5, me duchaba, manejaba hasta el hospital y me quedaba allí al lado de Mateo. Por las tardes llegaban las visitas a abogados, trabajadoras sociales, policías. Todos con carpetas, todos con preguntas, todos juzgando si yo era digna de criar a mi propio nieto. Marcia Ortega apareció al tercer día con una carpeta gruesa. Leyó una lista con voz plana, casi mecánica. Verificación de antecedentes penales. Evaluación psicológica. Examen médico. Comprobante de ingresos. Inspección de vivienda. Y 3 referencias personales que no sean familiares. Además, deberá completar un curso de cuidado infantil de 40 horas. 40 horas. Como si no hubiera criado un hijo. Como si no supiera cómo preparar un biberón o reconocer el llanto de un bebé hambriento. No dije nada. Solo asentí. ¿Cuánto tardará todo eso?, pregunté. Si tiene suerte, 6 semanas. Si no, 3 meses. 3 meses. 3 meses mientras Mateo viviría con desconocidos bajo supervisión estatal, mientras yo saltaba obstáculos para probar que era capaz de amar. ¿Y qué pasará con él mientras tanto?, pregunté. Cuando reciba el alta, irá a un hogar temporal certificado, respondió Marcia. Usted podrá visitarlo 2 veces por semana bajo supervisión.
2 veces por semana, bajo supervisión. Como si yo fuera una amenaza, como si no hubiera sido quien lo sacó del agua con mis propias manos. Esa noche llamé al padre Esteban. Necesitaba una referencia. Alguien que dijera que no estaba loca. Al día siguiente vino a casa. Se sentó en mi cocina con el mismo té que yo solía preparar para Sergio cuando era niño. Por supuesto que la ayudaré, me dijo. Usted es una de las mujeres más fuertes que conozco. Ese niño tiene suerte de tenerla. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, temerosa. Tenía 63 años. ¿Cómo iba a correr detrás de un niño cuando tuviera 65 o ayudarle con la tarea a los 70? Llegaría siquiera a verlo graduarse. Soy demasiado vieja para esto, murmuré apenas audible. El padre Esteban me miró por encima de la taza. Sara tenía 90 cuando dio a luz a Isaac, dijo. La edad no pesa cuando hay amor. Quise creerle. De verdad quise. Al cuarto día. Julia me enseñó a cuidar de Mateo, cómo sostenerle la cabeza, cómo cambiarle el pañal sin lastimarlo, cómo templar la leche a la temperatura exacta. Mis manos temblaban al principio. Había olvidado lo frágil que es la vida cuando cabe entre tus brazos. Lo estás haciendo muy bien, me repetía Julia. Muy bien, pero no se sentía bien. Era como caminar sobre hielo delgado. Un solo error y todo podría quebrarse. El quinto día. Laura Ibáñez regresó con nuevas noticias. Encontramos a la tía de Mariela, dijo. Vive en un pueblo cerca de Tijuana. Fuimos a hablar con ella. Afirma no verla desde hace 2 años. Dice que discutieron, que Mariela le debía 3,000 pesos y nunca los pagó. Siempre el dinero. Siempre volvía al dinero con Mariela. Sergio ganaba bien como ingeniero, 7,000 pesos al mes, más ahorros más un seguro de vida, por 200,000. Mariela era la beneficiaria. ¿Recibió el dinero?, pregunté. Sí, respondió Laura. Hace 4 meses, la aseguradora transfirió 200,000 pesos a su cuenta. 2 semanas después, movió todo a una cuenta offshore en las Islas Caimán. La rabia me subió a la garganta como fuego. 200,000 pesos, el precio de la vida de mi hijo. Y ella los escondió mientras planeaba ahogar al suyo. ¿Por qué?, pregunté sintiendo el temblor en mi voz. ¿Por qué matar al bebé? Pudo haberlo entregado en adopción. Pudo haberlo dejado en un hospital. ¿Por qué intentar matarlo? Laura guardó silencio un momento. Tenemos una teoría, dijo al fin. Investigamos las finanzas de Sergio. 2 semanas antes de morir cambió su testamento. Me quedé inmóvil. Laura continuó. Dejó todo a sus futuros hijos, no a Mariela, a sus hijos. El aire se me escapó del cuerpo. Sergio lo sabía. Sabía que ella estaba embarazada y cambió su testamento para proteger a su hijo. Ella lo mató por dinero, susurré. Creemos que sí, confirmó Laura. Y cuando descubrió que el dinero iría al bebé si nacía vivo, decidió eliminarlo también. La maldad de aquello me dejó sin palabras. Había matado a mi hijo, cargado su embarazo, dado a luz en secreto e intentado ahogar a su propio bebé. Todo por dinero. ¿Tienen suficiente para arrestarla?, pregunté. Cuando la encontremos, sí, pero sigue desaparecida. Es inteligente. Sabe que la estamos buscando. Los días se convirtieron en semanas. Mateo se hacía más fuerte. Los médicos, uno por uno, fueron retirando los tubos, y cada respiración suya era para mí una victoria. Y una promesa que algún día su madre pagaría por todo. Mateo comenzó a respirar solo, a comer solo, a llorar con una fuerza que hacía vibrar las paredes del hospital. Los médicos lo llamaban un milagro clínico. Pero yo sabía la verdad. No era la ciencia, era voluntad. Era el espíritu de Sergio respirando dentro de él, aferrándose a la vida, negándose a rendirse. Cumplí con todos los requisitos. Los antecedentes penales limpios. El examen médico impecable para mi edad.
La evaluación psicológica fue otra historia. Una muchacha con lentes, voz suave y mirada inquisitiva me interrogó durante 3 horas. ¿Cómo sobrellevó la muerte de su hijo? ¿Qué siente hacia Mariela? ¿Está intentando reemplazar a Sergio con este bebé? Esa última pregunta me encendió la sangre. No estoy reemplazando a nadie, le dije. Estoy salvando a mi nieto. Es distinto. Ella anotó algo en su libreta. No supe si era a mi favor o en mi contra. La inspección de la casa fue aún peor. 2 mujeres con carpetas revisaron cada rincón, como si esperaran encontrar un secreto sucio. Abrieron mis armarios, revisaron el refrigerador, midieron las ventanas, contaron detectores de humo. Necesitará una cuna certificada, un cambiador, puertas de seguridad, cerraduras en los gabinetes protectores de enchufes, enumeró una de ellas. Gasté mis últimos ahorros en esas cosas. Mi pensión no alcanzaba ni para los pañales, pero no me importaba. Mateo valía cada peso. El curso de cuidado infantil fue la peor humillación. 15 madres jóvenes y yo, la anciana del fondo, que parecía haberse metido por error. La instructora, una chica de 25 años, recitaba lo básico con tono de maestra de kinder. Los bebés comen cada 3 horas. Los bebés lloran cuando tienen hambre o frío. Nunca sacudan a un bebé. Asentía y tomaba notas fingiendo aprender, aunque por dentro quería gritar: crié a un hijo, hasta que se convirtió en hombre. Pero necesitaba ese certificado, así que tragué mi orgullo. 6 semanas después de aquel día en el lago, Marcia Ortega llegó al hospital con una leve sonrisa. Completó todos los requisitos, me dijo. El juez revisará su caso la próxima semana. Si todo va bien, tendrá la custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Después de 42 días de infierno, por fin podría llevar a Mateo a casa. Pero esa misma noche, cuando el mundo parecía calmarse, mi teléfono sonó. Era Laura Ibáñez. Su voz era tensa. Elena, necesito que venga a la delegación ahora. Encontramos algo sobre Sergio que tiene que ver. Llegué con un nudo en el estómago. Laura me esperaba en la entrada. Su rostro, normalmente firme, se veía endurecido por algo más profundo que cansancio. Me guió por un pasillo estrecho hasta una sala gris. En el centro, una mesa con una caja de cartón. Dentro reconocí las pertenencias de Sergio, su cartera, su reloj, su teléfono destrozado. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Logramos desbloquear su teléfono, respondió Laura. Nuestro técnico tardó semanas y encontramos algo. Sacó un sobre manila, lo abrió con cuidado y extendió varias hojas impresas sobre la mesa. Eran capturas de mensajes entre Sergio y Mariela 2 semanas antes del accidente. Leí el primero. Sergio, necesitamos hablar. Se trata del bebé. Mariela, no sé de qué hablas. Sergio. Encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me lo dijiste? Hubo un silencio de 3 horas. Luego ella respondió: Mariela, no estaba lista para decírtelo. Tenía miedo, Sergio. ¿Miedo de qué? Soy tu esposo. Vamos a ser padres. Es maravilloso, Mariela. No quiero tenerlo. Sentí que me arrancaban el aire. Seguí leyendo con las manos temblando. Sergio, ¿qué quieres decir con que no quieres tenerlo, Mariela? No estoy lista. No quiero ser madre. Quiero vivir, viajar, no cargar con un bebé. Sergio, es nuestro hijo, Mariela. Es un error, Sergio. No digas eso. Podemos hacerlo funcionar, te ayudaré. Mi madre nos ayudará, Mariela. No quiero ayuda. Quiero mi vida de vuelta. Las palabras se volvían cuchillos, cada una más fría que la anterior. El último intercambio fue un día antes del accidente. Mariela, hablé con un abogado. Si decides tenerlo, me divorciaré. Si no lo haces, pelearé la custodia. No voy a dejar que dañes a mi hijo. Sergio, es una amenaza. Silencio. Al día siguiente, él estaba muerto.
Las hojas se me cayeron de las manos. Las lágrimas me nublaban la vista. Ella lo mató, murmuré. Lo mató porque él iba a proteger al bebé. Eso creemos, dijo Laura con voz grave. Pero hay más. Revisamos los registros telefónicos de Mariela, continuó. Hizo 3 llamadas esa semana a un mecánico independiente, Carlos Medina, y que dijo nada al principio. Pero cuando le mostramos las transferencias de dinero que ella le hizo, 2,000 pesos el día antes del accidente, se quebró. Admitió que Mariela le pagó para sabotear los frenos del coche de Sergio. Tuve que sentarme. El mundo se me cerró en los oídos. Ella lo había planeado todo. Había comprado la muerte de mi hijo y lo había hecho pasar por un accidente. ¿Por qué él aceptó?, pregunté con la voz hecha cenizas. Deudas, contestó Laura. Apuestas. Le debía 15,000 pesos a gente peligrosa. Ella le ofreció 2,000 de inmediato y 3,000 más después. Aceptó. Está bajo arresto como cómplice. ¿Y Mariela? Tenemos una orden de captura por homicidio y tentativa de homicidio, respondió. Pero sigue desaparecida. Es como un fantasma. Me quedé allí en esa sala helada, tratando de entender el infierno que acababa de escuchar. Mi hijo había muerto intentando proteger a su bebé. Y ahora ese bebé, su hijo, estaba vivo, aferrado al mundo con lo poco que tenía mientras su madre seguía suelta. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Seguimos buscándola, dijo Laura. Su rostro está en aeropuertos, fronteras, hospitales. Alguien la verá. Nadie desaparece para siempre. Pero yo no estaba tan segura. Mariela no era cualquiera. Había sido más inteligente, más calculadora, más fría de lo que jamás imaginé. Y si había planeado el asesinato de Sergio con tanta precisión, entonces también había planeado su huida. Y yo sabía en el fondo que esto apenas estaba comenzando. Esa noche regresé al hospital. Me senté junto a la incubadora de Mateo, observando su respiración tranquila, su rostro diminuto, ajeno al horror que lo había traído al mundo. No sabía nada de la crueldad que lo rodeaba. Su vida había costado la de su padre. Su madre había intentado borrarlo. Y yo era lo único entre él y un sistema frío que lo veía como un número más. Tu papá te amaba, le susurré. Murió protegiéndote. Y yo voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Julia Ramírez apareció con 2 vasos de café. Se sentó a mi lado sin decir nada. El sonido de las máquinas llenaba el silencio. Escuché lo de los mensajes, dijo al fin. Lo siento, Elena. Yo tampoco sabía que Sergio podía ser tan fuerte, respondí. Siempre fue bondadoso, pero en esas palabras era un guerrero. Luchaba por su hijo. Julia asintió. El amor te vuelve más fuerte de lo que imaginabas, murmuró. Tenía razón. Lo estaba viviendo. Nunca me consideré una mujer fuerte, pero ahí estaba luchando contra el sistema, contra el tiempo, contra una asesina fugitiva. Todo por ese bebé. Los días siguientes fueron de preparación. Convertí la habitación de Sergio en la de Mateo. Guardé los pósters viejos de rock, los trofeos, las fotos de universidad. Pinté las paredes de un amarillo suave. Armé la cuna, el cambiador, colgué un móvil musical que tocaba melodías de cuna. Cada clavo, cada brochazo dolía. Era como borrar las huellas de mi hijo, pero también era una promesa. Mateo estaba vivo. Necesitaba un lugar para crecer. El padre Esteban vino a bendecir la habitación. Roció agua bendita, murmurando oraciones por la protección del niño, por mi fortaleza, por justicia. Dios tiene un plan, dijo. Aunque a veces no podamos entenderlo, ¿qué tipo de plan implica matar a un hombre bueno y casi ahogar a un bebé? Pregunté con amargura. El tipo de plan que transforma el mal en redención, respondió él sin dudar. Mariela quiso destruir a su familia, pero mire, Sergio dejó un legado. Usted encontró un propósito, y ese niño sobrevivió contra todo. El mal no ganó. El amor sí. Quise creerle. Algunos días podía, otros solo veía oscuridad. Belsani, Crey. La audiencia se programó para un martes.
usé el mismo conjunto negro que había llevado al funeral de Sergio. Marcia Ortega me acompañó. Entramos en una sala pequeña, iluminada por luces blancas que hacían brillar el polvo suspendido en el aire. La jueza, una mujer de unos 50 años, cabello gris, recogido. Expresión severa, pero con ojos humanos, revisó mis documentos certificados, referencias, evaluaciones, el informe de la casa. Leyó cada página con precisión quirúrgica. Finalmente levantó la mirada. Señora Vargas, dijo, he revisado su caso con detenimiento. Es inusual que una mujer de su edad solicite la custodia de un recién nacido. Pero también es inusual que una abuela salve a su nieto de morir ahogado. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Hablé con el hospital, con las trabajadoras sociales, con las referencias, continuó. Todos coinciden, usted es dedicada, amorosa, capaz. Ese niño tuvo suerte de que estuviera allí ese día. Las lágrimas se me acumularon, pero las contuve. También leí el informe criminal, agregó. La sospecha de que la madre asesinó al padre y trató de matar al bebé es terrible. Ese niño necesita estabilidad, amor y protección. Una pausa. Silencio pesado. Y luego, las palabras que cambiaron todo. Por lo tanto, concedo la custodia temporal a la señora Elena Vargas por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo habrá visitas mensuales y evaluaciones. Al término, revisaremos si la custodia se vuelve permanente. Felicidades, abuela. El golpe del mazo resonó como un disparo. Pude respirar otra vez. Lloré. Allí mismo. Lloré por alivio, por miedo, por todo. Marcia me abrazó. Lo logró, susurró. Va a poder llevarlo a casa. 3 días después, 6 semanas después de aquel lago, llevé a Mateo a casa. Julia me ayudó a abrocharlo en la sillita del coche. Recuerde, sosténgalo siempre con cuidado, no lo abrace demasiado fuerte, vigile su respiración, me decía mientras ajustaba el cinturón. Y estoy a una llamada si me necesita. Conduje despacio 20 kilómetros por hora. Cada bache era un sobresalto. Cada coche que pasaba cerca me helaba la sangre. Pero llegamos. Entré en casa con Mateo en brazos. Lo llevé a su habitación, lo acosté en su nueva cuna. Tan pequeño, tan frágil, pero vivo, a salvo, por ahora. Las primeras semanas fueron un caos hermoso. Había olvidado lo que era cuidar a un recién nacido, las noches interminables, los llantos sin causa, el miedo constante de estar haciendo algo mal. A los 30 criar a Sergio fue un reto lleno de energía. A los 63 cada noche sin dormir me dejaba temblando. Pero luego llegaban esos momentos, cuando Mateo sujetaba mi dedo, cuando se calmaba al escuchar mi voz, cuando abría esos ojos oscuros, los mismos que los de su padre, y me miraba como si yo fuera todo su universo. Y entonces sabía que cada gota de cansancio valía la pena. Julia venía 3 veces por semana. Me enseñaba pequeños trucos, cómo hacerlo eructar sin lastimarlo, cómo envolverlo para que durmiera mejor, cómo reconocer sus distintos tipos de llanto. Poco a poco dejó de ser solo una enfermera. Se convirtió en mi amiga, en mi ancla. Está haciendo un trabajo increíble, Elena me decía siempre. Pero yo no me sentía increíble, me sentía en guardia. Cada ruido en la noche me sobresaltaba. Cada coche que pasaba despacio frente a la casa me erizaba la piel. Mariela seguía allá afuera. Y aunque la policía decía que probablemente había huido del país, yo lo sentía distinto. Estaba cerca, observando, esperando. Instalé cerraduras nuevas en cada puerta, cámaras en el porche y una alarma conectada directamente a la policía. Gasté 800 pesos que no tenía, pero la seguridad de Mateo no tenía precio. 3 semanas después de haberlo traído a casa, una noche encontré algo. Revisaba las cajas donde guardé las cosas de Sergio, su ropa, sus libros, sus papeles. En el fondo, envuelto entre documentos amarillentos, descubrí un cuaderno de cuero marrón gastado en las orillas. No sabía que mi hijo escribía un diario.
Lo abrí con las manos temblando. Las primeras páginas eran de años atrás, pensamientos sobre su trabajo, amigos, rutinas. Nada fuera de lo común. Pero al avanzar llegué al año en que conoció a Mariela. Hoy conocí a alguien, se llama Mariela, es hermosa, inteligente, y hay algo en ella que no logro descifrar. Seguí leyendo. Las menciones a ella se volvían más frecuentes, más intensas. Sergio estaba enamorado, sí, pero también desconfiaba. A veces siento que no la conozco. Nunca habla de su familia. Cambia de tema cuando pregunto. Es como si su vida hubiera empezado el día que nos conocimos. Otra entrada. Hoy la encontré revisando mis extractos bancarios. Dijo que solo tenía curiosidad, pero algo se sintió mal. Y luego, la frase que me heló el alma: Mariela está embarazada. Encontré la prueba. Cuando la confronté, se puso furiosa. Dijo que no quiere tener lo que arruinará su vida. Cambié mi testamento hoy. Todo irá al bebé. No confío en Mariela con el dinero. Después de verla gastar tanto, sé que un hijo no sería para ella más que un obstáculo. Las lágrimas cayeron sobre las páginas borrando parte de la tinta. Sergio lo sabía. Sabía quién era Mariela y aún así intentó proteger al hijo que ella despreciaba. Su instinto fue su sentencia. La última entrada era del día en que murió. Mariela me amenazó hoy. Dijo que me arrepentiría de presionarla con el bebé. No sé qué quiso decir, pero tengo miedo. Mañana hablaré con mamá. Quizás ella sepa qué hacer. No dejaré que dañe a nuestro hijo. Lo protegeré siempre. Nunca alcanzó a contarme nada. Murió esa noche solo con el peligro a centímetros y yo sin saberlo. Apreté el diario contra el pecho. Perdóname, hijo, susurré. Debí verlo venir. No podía cambiar el pasado, pero podía proteger el futuro. Al día siguiente llevé el diario a Laura Ibáñez. Lo leyó en silencio página por página, su mandíbula apretándose con cada línea. Esto es crucial, dijo finalmente. Muestra premeditación, motivo, miedo. Cuando encontremos a Mariela, esto la va a hundir. ¿Y cuándo será eso?, pregunté. Ya pasaron casi 2 meses. Hacemos todo lo posible, respondió. Es lista. Probablemente salió del país con documentos falsos. Podría estar en cualquier lugar. 3 días después, todo cambió. Estaba alimentando a Mateo cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Hola, dije. Silencio. Luego, una respiración. Y una voz que reconocí al instante. Elena. Era Mariela. La sangre se me congeló. Casi dejé caer al bebé. Miré alrededor como si pudiera estar escondida en algún rincón. ¿Dónde estás?, alcancé a preguntar. Eso no importa, respondió. Lo que importa es que tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo quiero. No tienes nada que yo desee. Tengo la verdad sobre lo que pasó con Sergio, sobre por qué hice lo que hice. Apostaría a que quieres saberlo. Ya sé la verdad, le escupí. Leí el diario. Sé que lo mataste por dinero. Sé que eres un monstruo. Rió. Una risa hueca sin emoción. Monstruo. Qué palabra tan melodramática. No sabes nada, Elena. Sergio no era el santo que crees. No te atrevas, rugí. No te atrevas a hablar mal de mi hijo. Tranquila, dijo. Vas a llamar a la policía adelante. Cuando rastreen esta llamada ya estaré lejos. No soy idiota. Uso teléfonos desechables. Mi mente se aceleró. Tenía que mantenerla hablando. Puse el altavoz, tomé el celular con la otra mano y empecé a grabar. ¿Qué quieres, Mariela? Quiero a mi hijo, tu hijo, el mismo al que intentaste ahogar. Fue un error, un momento de locura. Tenía miedo, estaba sola. No sabía lo que hacía. Pero ya estoy mejor. Quiero a mi bebé de vuelta. Jamás. Antes muerta. Eso se puede arreglar, dijo con una calma que me heló. Escucha con atención. Quiero a Mateo y el dinero del testamento de Sergio. Los 200.000 del seguro y los 300.000 del fondo del bebé.
500,000 pesos. Todo lo que él dejó. Lo quiero. Y si me niego, entonces vendré por él. Soy su madre biológica. Legalmente tengo más derechos que tú. Y cuando me atrapen, diré que lo robaste, que me amenazaste, que inventaste la historia del lago para quedarte con él. Mi palabra contra la tuya. Y soy más joven, más creíble, más convincente. Me mareé, pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no planeas matarnos a los dos y quedarte con todo? No lo sabes, respondió. Pero es tu única opción. El tono de su voz era un cuchillo en el aire. Trae al niño y el dinero al viejo cobertizo junto al lago. ¿Sabes cuál? Donde tú y Sergio solían pescar. Oh. Mañana a medianoche, sola. Si veo a algún policía, desaparezco y nunca volverás a saber de mí. Y tarde o temprano te quitaré a Mateo de todos modos. Mariela espera. Pero la línea se cortó. Me quedé allí temblando. Mateo en un brazo, el teléfono en el otro. Tenía la grabación. Tenía la prueba de que Mariela estaba viva y que me había amenazado. Llamé a Laura de inmediato. Le envié el audio. Perfecto, dijo. Es justo lo que necesitábamos. Ahora vamos a tenderle una trampa. Irá a esa reunión, dijo Laura Ibáñez con su voz grave y segura. Pero nosotros estaremos allí escondidos. Cuando Mariela aparezca, la atraparemos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me ve con la policía y huye otra vez?, pregunté. No nos verá, se lo prometo. Tendremos francotiradores apostados y equipos en las sombras. No escapará esta vez. Y Mateo se quedará con Julia en un sitio seguro. No lo llevaría conmigo. Solo fingiría que lo había hecho. Asentí en silencio, aunque ella no podía verme al otro lado del teléfono. Un día más. Solo tenía que sobrevivir un día más. Y después Mariela enfrentaría la justicia. Por Sergio, por Mateo, por todo el dolor que había dejado atrás. No dormí esa noche. Me quedé observando a Mateo mientras dormía, grabando cada gesto, cada respiración por si algo salía mal. Tu papá te amaba, le susurré. Y yo también te amo. Mañana todo acabará. El día siguiente se arrastró con lentitud insoportable. Cada minuto pesaba como una hora. A las 9 de la mañana llegó Julia para llevarse a Mateo. Empaqué su bolso como si fuera César a estar fuera una semana, aunque esperaba tenerlo de vuelta al atardecer, pañales, biberones, su manta favorita, su pequeño gorrito azul. Mis manos temblaban mientras cerraba el cierre del bolso. Estará perfectamente conmigo, dijo Julia tomando a Mateo en brazos. Tengo su número y la policía tiene mi dirección. Nadie lo va a tocar, lo prometo. La besé en la frente y luego besé a Mateo. Su piel olía a loción, a pureza, a esperanza. Te amo, mi niño, murmuré. La abuela volverá pronto. Los vi alejarse por la ventana. Cuando el coche de Julia desapareció por la calle, sentí como si un pedazo de mi alma se hubiera ido con ellos. Pero tenía que hacerlo. Mateo debía estar lejos, a salvo. Laura llegó a las 2 de la tarde acompañada de 3 agentes vestidos de civil, 2 hombres, una mujer. En cuestión de minutos, mi sala se transformó en un centro de operaciones. Colocaron radios, laptops y un mapa del área del lago sobre mi mesa del comedor. Repasemos, dijo Laura marcando puntos en el mapa con un plumón rojo. El cobertizo está aquí abandonado desde hace 5 años. Tiene 3 accesos: principal, lateral y trasero. Aquí colocaremos los tiradores. Aquí y aquí, dijo, señalando los tejados cercanos. Y el equipo de asalto esperará detrás, listos para entrar, cuando tengamos confirmación visual de Mariela. Y yo pregunté, ¿qué se supone que debo hacer exactamente? Entrará, hablará con ella, la mantendrá hablando. Necesitamos que confiese, que admita haber matado a Sergio, haber intentado matar a Mateo. Uno de los agentes, un joven alto con mirada cansada, sacó un pequeño dispositivo. Esto se colocará aquí, dijo, señalando justo bajo mi cuello. Es un micrófono. Transmite en tiempo real. También tiene un botón de pánico, 3 toques seguidos, y entramos sin dudar. Me mostró cómo usarlo. Practiqué.
3 toques. Mi vida resumida en ese gesto. Si pide ver al bebé, diga que está en el coche, añadió Laura. Que quiere hablar primero, entender por qué hizo lo que hizo. Apele a su ego. A las personas como ella les encanta escucharse. Pasamos horas repasando cada detalle, cada posibilidad. ¿Qué hacer si estaba armada, si no venía sola, si todo era una trampa? Sentía la cabeza a punto de estallar. A las 8 me obligaron a comer un sándwich de jamón que sabía a cartón, pero lo tragué. Necesitaba energía aunque el estómago fuera un nudo. A las 10 probaron el audio. Me hicieron hablar, gritar, susurrar, repetir frases. Todo debía funcionar perfectamente. Recuerde, me dijo Laura mirándome fijo. No estará sola ahí dentro. Estaré escuchando cada palabra. El equipo estará a unos metros. A la menor señal de peligro entramos. No dejaré que le pase nada. Asentí. Quería creerle, pero el miedo se había instalado dentro de mí como un animal silencioso. A las 11:15 partimos. Conduje mi propio coche. Laura iba agachada en el asiento del copiloto. Los demás ya estaban en posición. Francotiradores listos, dijo una voz por radio. Equipo trasero preparado. Perímetro asegurado. Llegamos al cobertizo a las 11:40. Era exactamente como lo recordaba, viejo, húmedo, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. Sergio y yo solíamos venir aquí cuando era niño. Pescábamos en el muelle, reíamos. Tiempos más simples. Laura se deslizó entre las sombras desapareciendo. Me quedé sola. Miré el reloj 11:55. 5 minutos. Cerré los ojos. Pensé en Sergio, en su sonrisa, en cómo pronunciaba mamá con cariño. Pensé en Mateo, en su futuro, en todo lo que debía tener. Una vida sin miedo, sin huir. Sepas de espante, medianoche. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Entra sola ahora. Salí del coche. El aire era frío cortante. Podía ver mi respiración en la oscuridad. El crujido de mis pasos sobre la grava parecía demasiado fuerte. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. La empujé. El chirrido resonó en las paredes vacías. Dentro la oscuridad era casi total. La luz de la luna entraba por las ventanas rotas dibujando sombras que parecían moverse. Mariela, llamé con voz temblorosa. «Cierra la puerta», respondió una voz desde las sombras. La reconocí. La voz de Mariela. Obedecí. Mis ojos se adaptaron poco a poco. Y ahí estaba, de pie en el centro del cobertizo, ropa oscura, cabello más corto teñido de rubio. Parecía una versión deslavada de sí misma. «Viniste», dijo casi sorprendida. «Dijiste que querías hablar. Dije que quería a mi hijo. ¿Y el dinero? ¿Dónde están primero?» «Quiero respuestas. Quiero saber por qué», dije, con la voz más firme que pude. «¿Por qué mataste a Sergio? ¿Por qué intentaste matar a Mateo, Mariela?» Soltó una risa seca, idéntica a la que había escuchado por teléfono, esa risa sin alma que eriza la piel. «¿Por qué crees?», Elena respondió. «Por el dinero, claro. Sergio te amaba. Te dio todo». «Sergio era un ingenuo», replicó. «Hablaba de amor, de familia, de futuro. Yo solo quería libertad. Quería viajar, vivir. No estar amarradas a un bebé, ni a una casa con cortinas floreadas». «Entonces, ¿por qué te casaste con él?» «Porque era ingeniero, ganaba bien, tenía ahorros, seguro de vida. Era una inversión. Mi plan era simple: 5 años, divorcio, mitad de todo. Pero quedé embarazada. Y eso arruinó el negocio. Cada palabra era un veneno que me quemaba el alma. Le dijiste que no querías tener al bebé. Por supuesto que no quería. Pero Sergio se volvió insoportable. Cambió su testamento, lo dejó todo al niño. Así que tuve que adaptarme. Si moría mientras yo seguía embarazada, recibiría el seguro. Pero el resto sería para el bebé. La solución: matar a Sergio, dar a luz y eliminar al niño también. Así tendría todo. Su voz no temblaba. Estaba confesando con frialdad quirúrgica. Cada palabra quedaba grabada, transmitida a la policía escuchando. Pero yo necesitaba más.
Contrataste a Carlos Medina para sabotear los frenos, dije. Mariela sonrió. 2.000 pesos. Una ganga considerando que gané 200.000 del seguro. La mejor inversión de mi vida. Y el bebé, pregunté, tu propio hijo. Un obstáculo más. Di a luz sola en una cabaña rentada con efectivo. Nadie sabía que estaba embarazada. Me escondí, usé ropa suelta, evité a la gente. Cuando nació pensé en abandonarlo, pero recordé el lago, donde tú y Sergio solían pescar. Parecía poético cerrar el círculo allí donde todo comenzó. Mi estómago se revolvió. Sentí el odio de una vida entera concentrado en un solo momento. Fallaste, susurré. Yo lo salvé. Si eso fue una molestia, dijo con calma. Pero no importa. Voy a terminar el trabajo. Su mano se movió lentamente. Y entonces la vi el brillo del metal bajo la manga de su sudadera. Un arma. Última oportunidad, dijo apuntándome al pecho. ¿Dónde está mi hijo? Presioné el botón de pánico. 1, 2, 3 veces. Nunca lo vas a tocar, respondí. Su dedo se movió sobre el gatillo. Todo se volvió lento. El aire, el sonido, el tiempo. El fogonazo iluminó su rostro. El disparo retumbó. El dolor me golpeó el hombro caliente ardiente. Caí hacia atrás. Y entonces el infierno estalló. Puertas rompiéndose, luces cegadoras, gritos. Policía. Suelta el arma. Al suelo vi a Mariela girar rodeada de linternas y armas. Por un instante pensé que dispararía de nuevo. Pero bajó el arma. La dejó caer. Levantó las manos. 3 agentes la inmovilizaron, la tiraron al suelo, la esposaron. Gritaba, escupía insultos, amenazas. No importaba. Estaba acabada. Laura corrió hacia mí, se arrodilló. Elena, quédese conmigo. Estoy bien, alcancé a decir jadeando de dolor. Dime que la atraparon. La atrapamos. Se acabó. La ambulancia viene en camino. Cerré los ojos. Era suficiente. Por fin. Se había terminado. Desperté en el hospital con el olor a desinfectante mezclado con el de flores frescas. Esta vez no sentía desesperación, sentía paz. El hombro dolía, pero el médico dijo que la bala había pasado limpiamente. 2 centímetros más a la izquierda y habría sido el corazón, comentó. Tuve suerte, respondí. Julia estaba sentada junto a mí, sosteniendo a Mateo. Cuando abrí los ojos, sonrió. Mira quién despertó, dijo acercándose. Alguien te extrañó mucho. Tomé a Mateo con el brazo bueno. Lo acerqué a mi pecho. Olía a talco, a vida nueva. Emitió esos pequeños sonidos felices que solo hacen los bebés. Hola, mi amor, susurré. La abuela está bien. Todo está bien ahora. ¿Qué apenas estás en pie? Laura apareció 1 hora después con flores y una sonrisa cansada. ¿Cómo se siente?, preguntó. Como alguien a quien acaban de disparar, respondí con ironía. Pero viva. Mariela está arrestada, dijo. Homicidio en primer grado por Sergio, intento de homicidio por Mateo y por usted. También fraude, conspiración, obstrucción de la justicia. Pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Sus palabras eran dulces. Justicia. Finalmente. La grabación fue perfecta. Confesó todo. Su abogado intentó alegar coacción, pero el jurado vio el video. Vieron cómo sacaba el arma, cómo disparaba. 30 minutos de deliberación. Culpable. De todo. Los meses siguientes fueron lentos pero llenos de pequeñas victorias. La fisioterapia dolía. El brazo no respondía siempre. Pero Julia venía cada día para ayudarme con Mateo. El padre Esteban traía comida caliente. Los vecinos antes distantes llegaban con platillos y palabras amables. Es una heroína, decía la señora de la casa de enfrente. Lo que hizo por ese niño, nadie lo haría. Pero yo no me sentía una heroína, solo una abuela, una mujer que había hecho lo que debía para proteger a los suyos. 2 meses después, volví a la corte. Esta vez la atmósfera era distinta. La jueza sonreía mientras revisaba los documentos.
Señora Vargas, dijo, he leído todos los informes, las visitas sociales, los exámenes médicos, los progresos de Mateo. Y debo decir, estoy impresionada. Mi corazón latía como tambor. Mateo está prosperando bajo su cuidado. Está sano, feliz, amado. Usted ha demostrado ser más que capaz a pesar de todo. Gracias, su señoría, logré decir con la voz entrecortada. Por lo tanto, continuó la jueza, concedo la custodia total y permanente de Mateo Vargas a Elena Vargas con efecto inmediato. Además, dado que la madre biológica está cumpliendo cadena perpetua y ha perdido sus derechos parentales, autorizo el proceso de adopción si desea continuarlo. Adopción. Convertir en ley lo que ya era verdad en mi corazón. Mateo. Mi nieto, mi hijo, mi segunda oportunidad. No solo su abuela con custodia, dijo la jueza con voz serena, sino su madre legal. Sí, respondí sin pensarlo. Sí quiero adoptarlo. Entonces así será. Felicidades, señora Vargas. El sonido del martillo fue seco, liberador. Por primera vez en años sentí el peso de mi alma aligerarse. Era oficial, Mateo Vargas era mío. Mío para proteger, para amar, para cuidar. Nadie podría arrebatármelo jamás. Salí del tribunal con él en brazos. Tenía 8 meses, redondito, risueño, con 2 pequeños dientes que brillaban cuando se reía. Tiraba de mi cabello con esas manitas suaves mientras balbuceaba. Julia y el padre Esteban me esperaban en los escalones del juzgado. Me abrazaron. Los 3 lloramos sin pudor allí mismo bajo el sol de mediodía. Lo lograste, dijo Julia, la voz quebrada de emoción. Contra todo lo lograste. Esa noche preparé una cena sencilla pero hecha con amor. Pollo asado, arroz y pan caliente. Invité a Julia y al padre Esteban. Brindamos con jugo de manzana porque ninguno de nosotros bebía alcohol. Por Mateo, dijo el padre levantando su vaso, por su vida nueva y brillante. Por Sergio añadí que desde donde esté debe estar orgulloso. Y por el amor, dijo Julia sonriendo, porque el amor siempre vence al mal. Bebimos, reímos. Mateo en su sillita alta aplaudía y gritaba de alegría sin entender, pero contagiado por la felicidad en el aire. Los meses se volvieron años. Mateo creció, caminó, habló. A los 11 meses su primera palabra fue agüé. Lloré al escucharlo. A los 2 años corría por toda la casa. A los 3 fue su primer día en el preescolar. Cada pequeño paso era un milagro, cada sonrisa un regalo. Le hablaba seguido de su padre, le mostraba fotos, le contaba historias. Tu papá era un hombre bueno, le decía. Valiente. Te amó incluso antes de verte. Dio su vida por ti. ¿Papi? Héroe preguntaba con su vocecita dulce. Sí, mi amor. Papi fue un héroe, y tú crecerás para ser como él, bueno, fuerte, amoroso. Nunca le conté lo de Mariela. Esa verdad vendría después cuando tuviera edad para entenderla. Por ahora, solo necesitaba saber que era amado, deseado, que alguien había peleado por su vida. En su 5º cumpleaños hicimos una fiesta en el patio. Colgué globos, inflé serpentinas, llené la mesa de dulces. Mateo corría entre los niños del vecindario, riendo a carcajadas con los cachetes rosados. Tan distinto de aquel bebé azul e inmóvil que había sacado del lago 5 años atrás. Julia se sentó junto a mí en el porche observando. ¿En qué piensas?, preguntó. En ese día admití. En lo cerca que estuve de no llegar a tiempo. En cómo todo pudo haber sido distinto. Pero no lo fue, dijo ella suavemente. Lo encontraste. Lo salvaste. Era tu destino. O el de Sergio, susurré. A veces siento que él me guió hacia el lago que confió en mí desde el más allá para proteger a su hijo. Julia sonrió. O tal vez solo eres una mujer increíblemente valiente que nunca se rindió. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, me senté sola en la sala. Mateo dormía profundamente. Las velas del pastel todavía humeaban en la mesa. Miré las fotos en la pared, Sergio de bebé. Sergio en su graduación el día de su boda.
y junto a ellas las nuevas. Mateo recién nacido en el Hospital Mateo dando sus primeros pasos, su primer día de escuela. 2 vidas, 2 generaciones unidas por el amor, separadas por la tragedia. Lo logramos. Sergio le susurré a la foto. Tu hijo está a salvo. Está feliz. Está creciendo fuerte justo como querías. No podía oír su voz, pero sentí algo, una tibieza en el aire, una calma profunda. Como si él estuviera allí viéndonos orgulloso. Tal vez te habrías rendido si hubieras estado en mi lugar. Tal vez habrías pensado que eras demasiado joven, demasiado cansado, demasiado roto. O tal vez habrías hecho lo mismo que yo, porque eso hace el amor, te empuja más allá del miedo, te vuelve fuerte cuando crees que ya no puedes más. No sé lo que traerá el futuro. Sé que vendrán días difíciles. Criar a un niño a mi edad no es tarea sencilla. Pero cada día con Mateo es un regalo. Cada risa, cada abrazo, cada te amo, Agüe me devuelve la vida. A veces me quedo viéndolo dormir en su habitación, la que alguna vez fue de su padre, y lo que veo no es solo un niño, sino una promesa cumplida. La promesa que le hice a Sergio, la promesa que me hice a mí misma aquella tarde frente al lago, proteger, amar, no rendirme nunca. Algunos dicen que fue suerte que mirara por la ventana justo en ese momento. Otros creen que fue destino, tal vez ambas cosas. O quizá fue Sergio guiándome desde un lugar donde los lazos del amor nunca se rompen. Lo único que sé con certeza es esto: cuando vi esa maleta hundiéndose en el agua, cuando escuché el débil gemido dentro, cuando sentí el corazón de Mateo latiendo contra el mío, supe que nada volvería a ser igual. Y ¿sabes qué? Le doy gracias a la vida por eso. Gracias por el niño que duerme bajo mi techo, por ver los ojos de Sergio brillar de nuevo en otra mirada, por escuchar su risa renacida en esta casa vieja, por tener otra oportunidad de amar, de sentirme útil, viva. La tragedia nos toca a todos tarde o temprano. Nos arrebata lo que amamos, nos despoja de certezas. Pero lo que hacemos después, eso nos define. Yo elegí luchar, elegí amar. Elegí creer que incluso en las ruinas de la pérdida más profunda, algo nuevo puede florecer. Y floreció. Se llama Mateo. Hoy tiene 5 años, mañana tendrá 6. Y algún día, cuando yo ya no esté, llevará dentro de sí la fuerza de todos los que lo amaron. Un día Mateo será un hombre hecho y derecho, con sus propios sueños, su propio amor, quizás sus propios hijos. Y no sé si yo estaré aquí para verlo. Probablemente no. Pero sé que planté raíces profundas, que le di el valor para caminar por el mundo sin miedo, y la historia de dónde viene para que nunca olvide quién es. Le hablé de su padre, de la fuerza con la que Sergio lo defendió incluso antes de que naciera, del amor que lo sostuvo cuando todo parecía perdido. Y eso, me repito, cada noche tendrá que ser suficiente. A veces, cuando la casa se queda en silencio y solo se escucha el tic-tac del reloj antiguo del pasillo, pienso en la mujer que fui antes de aquel día junto al lago. Esa mujer cansada, vacía, que vivía rodeada de fotos y recuerdos. La mujer que había perdido el rumbo, que veía pasar los días sin sentido. Apenas la reconozco ahora. Porque la mujer que soy hoy, la que corre detrás de un niño de 5 años, que cuelga dibujos torcidos en el refrigerador, que cura rodillas raspadas y espanta monstruos imaginarios debajo de la cama, es más fuerte de lo que jamás creyó ser. Y todo comenzó con una decisión. La decisión de correr hacia el lago en vez de dar la espalda al dolor. La decisión de abrir aquella maleta empapada, aunque temblara de miedo por lo que pudiera encontrar dentro. La decisión de luchar por el futuro aun cuando el pasado pesaba como una piedra sobre los hombros. No fue fácil. Hubo noches, interminables días, donde el cansancio me quebraba la espalda, donde el llanto de un bebé me hacía llorar también en silencio para que él no me oyera. Hubo momentos en los que dudé. Me pregunté si estaba siendo egoísta, si creía demasiado en un milagro. Pero luego Mateo sonreía, murmuraba agüe y se dormía en mis brazos con esa confianza pura que solo tienen los niños. Y yo sabía en lo más profundo de mi alma
que no me había equivocado, que estaba exactamente donde debía estar. Laura y Julia siguen siendo parte de nuestras vidas. Laura viene de vez en cuando, siempre con algún regalo para Mateo y una sonrisa que aún lleva rastros de aquella noche en el cobertizo. Julia, en cambio, se ha convertido casi en una tía. Lo lleva al parque, los domingos le enseña el canto de los pájaros, le muestra cómo plantar semillas y esperar pacientemente a que broten. Le da ese amor extra que todo niño merece. El padre Esteban viene cada Navidad a bendecir la casa. Dice que Mateo es prueba viva de que Dios actúa de formas misteriosas, que puede convertir el dolor en propósito, la tragedia en redención, y Mariela cumple su condena de por vida. Nunca volverá a hacerle daño a nadie. A veces me pregunto si piensa en él, si alguna vez sintió remordimiento o si existió en ella una chispa de amor maternal. Pero luego recuerdo su mirada aquella noche junto al lago cuando lanzó la maleta al agua sin un atisbo de duda. Y sé la respuesta. Hay personas incapaces de amar. Mariela era una de ellas. Solo le importaba su libertad, su dinero, sus propios deseos. Vio en Mateo un obstáculo, cuando en realidad era un milagro. Su pérdida fue mi ganancia. Cada mañana me despierto con el sonido de sus pequeños pies corriendo por el pasillo. La puerta se abre de golpe y Mateo salta sobre mi cama, el cabello oscuro despeinado, los ojos de Sergio llenos de luz. «Buenos días», Aue grita, lanzándose a mis brazos. Y en ese instante todo el dolor, la lucha y las noches en vela valen la pena. En ese instante sé que lo haría todo. Otra vez enfrentaría a Mariela, soportaría el disparo, desataría la misma tormenta con tal de tener a este niño en mi vida. Cuando la gente escucha nuestra historia me llaman valiente, admirable, extraordinaria. Pero yo no me siento así. Solo soy una abuela que hizo lo que cualquier abuela haría: proteger a su nieto, aunque el mundo entero se opusiera. El verdadero héroe de esta historia fue Sergio. Él vio más allá del encanto de Mariela, cambió su testamento para asegurar el futuro de su hijo y estuvo dispuesto hasta arriesgarlo todo por protegerlo. Pagó el precio más alto por su amor. Y el verdadero milagro es Mateo, el niño que sobrevivió contra toda probabilidad, que luchó por cada respiración que devolvió la vida a esta casa que una vez estuvo envuelta en sombras. Yo solo soy el puente entre padre e hijo, la guardiana de su memoria, la protectora de su mañana. Y eso es más que suficiente.